a petición del comisionado Tex Sagerblum, como una mancuerna para proveer a nuestra comunidad mayor información. Es muy importante que siempre nosotros nos mantengamos informados con información que nos va a ayudar en el presente, a futuro. Nunca sabe uno cuándo se va a presentar una situación que uno tiene que navegar. Así es que bienvenidos los que estén sintonizando por Facebook Live o los que estén aquí en persona, bienvenidos, muchas gracias. Tenemos un gran evento con muchísima información que espero les sirva a ustedes, pero también a sus familiares, a sus amistades y a nuestra comunidad. En primer lugar, me gustaría introducir a algunos panelistas que van a estar aquí compartiendo información muy importante acerca de conocer nuestros derechos. Entonces, el primero para presentarles tengo a Darren Emley, del Departamento de Defensores Públicos. Con él, también del Departamento de Defensores Públicos del Condado de Clark, tengo a Marla Rentería. Y ambos estarán hablando con todos ustedes acerca de cómo es que alguien puede restaurar sus derechos para votar cuando tuvieron por ahí un percance con la ley, tuvieron por ahí un tropiezo, y también les van a platicar acerca de qué deben de hacer cuando ustedes, ya sean los policías, alguien que está en uniforme, ya sea North Las Vegas Police, el Las Vegas City Marshal, la Policía Metropolitana de Las Vegas, cuando ellos nos paran, ¿qué debemos de hacer, no? También tenemos aquí con nosotros, acá de este otro lado, a Michael Kagan y Christian González Pérez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas, y ellos hablarán con nosotros acerca de qué debemos de hacer si ICE aparece en nuestras puertas, ya sea en la casa, en nuestro trabajo, en la calle, y también qué debemos de hacer si usted o un miembro de su familia tal vez tiene una orden de deportación. Cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos para hablar acerca de los temas que van a exponer y después vamos a tomar preguntas de todos ustedes. Entonces, conforme ellos vayan dando asesoría, tips, por favor tomen nota de sus preguntas para que nosotros podamos regresar y contestar esas preguntas que tengan. Así es que, de nuevo, muchísimas gracias. Y antes de pasarlo al primer panelista, me gustaría que tomara el micrófono el comisionado Tex Sagerblum para que les dé una bienvenida en inglés y yo traduzco. So go ahead and welcome them to Tex. Good afternoon or good evening. Buenas tardes. Welcome to the Olivia Diaz Show. Dice que es mi show, pero no. De nuevo, esto es hecho en conjunto para la comunidad. We are going to repeat this at 6:30 in English, but in the meantime, please come forward if you have any questions. We're here to answer those questions. Very special. Si el idioma inglés es más fácil para usted entender la información, vamos a tener esta misma información a las 6 de la tarde en inglés, o si conoce de otras personas que tal vez requieran de esta información en inglés, dígales que nos vuelvan a sintonizar en una hora. Ahora sí, me gustaría entonces pasar el micrófono a los representantes del Departamento de Defensores Públicos de Clark County. Le voy a ceder el micrófono a Marla Rentería. Buenas tardes, yo me llamo de nuevo Marla Rentería, soy abogada con la Oficina de Defensor Público, ya llevo casi 8 años con la oficina. Le voy a decir un poco sobre mí antes de darle información para que ustedes sepan de dónde viene esa información. Yo me gradué de la Escuela de Leyes aquí a la Universidad de Nevada. Yo soy nacida de Nevada, nativa de Nevada, nací en Reno. Igual fui a la Escuela de Ley aquí en Las Vegas, entonces llevo casi toda mi vida aquí en Nevada, de una parte a otra. Antes de trabajar para la Oficina del Defensor Público, yo trabajaba para el Departamento de Justicia en las Cortes de Inmigración y también para el Defensor Público Federal. Entonces sí tengo mucha experiencia con las leyes criminales y también con inmigración. En la oficina yo soy la supervisora del equipo de, nosotros defendemos a los que estén acusando de violencia doméstica y aparte también
Yo estoy encargada de asegurar que nuestra oficina está tomando en cuenta las consecuencias inmigratorias de las decisiones que nuestros clientes que no son ciudadanos de los Estados Unidos tienen con respecto a sus casos criminales y también de investigar cómo podemos tratar de evitarlas o de ponerles en situación que pueden pelear sus casos si se encuentran en problemas. Un poco de información sobre la oficina. Nomás quiero que ustedes entiendan, somos una oficina bien grande. Tenemos como 125 abogados trabajando en nuestra oficina. Manejamos un montón de casos, como 25,000 casos al año. También tenemos varias personas que trabajan también. Yo creo que tenemos más de 200 empleados que trabajan en muchas formas. Manejamos casos de todos tipos, hasta los de niños, hasta adultos, hasta casos de que llevan pena de muerte. Entonces sí manejamos un montón de casos y claro, podemos encontrar hasta delitos menores y hasta los mayores. Nuestro trabajo sí es defender a los acusados y los derechos de los acusados, pero también nosotros encontramos que nuestro trabajo es mucho más. Hay muchas personas que tienen problemas con la salud mental, con adicción de droga, que son veteranos del ejército y ellos necesitan un poco de diferente ayuda, aunque le están acusados de crímenes. Y nosotros sí tenemos y tratamos de buscar esos recursos para nuestros clientes. Aparte, tenemos ayuda con las cortes, porque sí hay cortes que especializan en dar ayuda y no solamente mandar a la gente a la cárcel. Entonces, quiero que ustedes entiendan, yo sé que muchos piensan de los defensores públicos que solamente nos interesan a llegar a una condena y ya al otro caso. Nosotros sí hacemos mucho trabajo hasta que tenemos personas trabajando en nuestra oficina que especializan en buscar recursos. Eso es el trabajo que ellos tienen. También la oficina trata de trabajar con otras agencias en la comunidad que ofrecen, que ayudan a personas a buscar trabajo y conseguir trabajo y cómo hacer eso, porque sabemos que muchos no tienen esa educación o no han tenido la oportunidad antes de hacer eso, también de conseguir identificación, de ayudarles en búsqueda de casa, de comida. Sí trabajamos con muchas agencias porque estamos tratando de ayudar a los menos afortunados en nuestra comunidad, porque realmente esos son nuestros clientes. Yo sé que hay mucho más trabajo que tienen que hacer. La única manera que vamos a poder hacer eso es si tenemos la ayuda de toda la comunidad, y una de las maneras más fáciles que personas pueden participar en tratar de traer cambio es de votar. Y nosotros logramos un gran éxito en 2019 que ya pusieron la ley que le dieron de nuevo a personas, aunque uno tenía un delito mayor, que ya pueden votar. Antes no podían votar. Entonces ya ellos todos tienen ese derecho de votar, y recomiendo que personas sí lo usan. No tienen que hacer nada para conseguir de nuevo ese derecho, solamente tienen que registrar para votar. Es automático. Si uno no está en la cárcel, ya tienen el derecho de votar aunque tienen un récord criminal. Eso es muy importante que todos sepan. También no voy a hablar tanto porque yo creo que preguntas serían mejor para ver cuáles derechos tiene uno si le para la policía, pero quiero que lo más importante si lo para la policía es que usted manténgase calma. Aunque usted piensa que no está correcto que le están parando, aunque usted piensa que no está justo, es importante mantenerse calmadito cuando se está con una policía, un oficial en uniforme. Usted también, al principio uno puede pedir si tengo el derecho de irme. Yo sé que eso es muy difícil de hacer, pero si usted pregunta eso y el oficial dice que usted puede irse, entonces nada más camina y ya se va. Pero camina, no corre, no debe de pelear con el oficial. Si el oficial dice que usted no puede irse, es importante que usted reconozca que tiene el derecho de mantener el silencio. Usted no tiene que platicar con la policía por nada. Hay una excepción, usted sí tiene que dar su nombre completo. No tiene que presentar identificación. Yo creo que hay una excepción y yo creo que el profesor Kagan le va a avisar un poco de eso. O si usted está manejando, claro, tiene que presentar su identificación de manejar, su licencia de conducir, perdón.
Otra cosa que usted tiene que entender es que no tienen, usted siempre tiene el derecho o nunca tiene que renunciar al derecho de que le buscan en su persona, en sus cosas. Si piden eso, usted siempre puede decir que no van a poder revisar sus cosas ni su persona. Claro, si empiezan a hacerlo, aunque usted no dio consejo, nomás repita otra vez que usted no está aconsejando que le hacen búsqueda de su persona ni de sus cosas, y luego después tal vez consultar con un abogado y a ver si algo pasa que podemos tratar de arreglarlo después. No sé, yo creo que eso es todo que tengo. Si hay preguntas o si quiere añadir algo. No sé si Mike Kagan o de la clínica de UNLV tengan algo más que agregar desde el lente de estatus migratorio de lo que Marla acaba de comentar. Thank you. So I trust Marla to have covered all of it because I don't know everything that she said. But she's better at this than I am anyway, so I don't think we'll add anything. Dice el profesor Kagan que confía en Marla y que ella cubrió todo lo que se ocupaba cubrir. Voy a añadir una sola cosa. No sabía que no le estaban traduciendo por el profesor Kagan. Sí hay unas leyes, si uno tiene la residencia permanente y si le pide a uno, bajo la ley de inmigración, uno tiene que siempre tener su tarjeta de residencia con uno y presentarlo si lo piden. Pero realmente yo creo que, yo sé que él va a hablar más sobre si viene inmigración a su puerta y los derechos con respecto a eso, pero nomás quiero que entienda, si usted tiene estatus legal y le están pidiendo esa documentación, es más fácil darle esa documentación. Si no tiene estatus legal, nomás darle su nombre y luego decirles que usted quiere guardar su silencio, su derecho al silencio, y ya no quiere platicar ni contestar ninguna pregunta más. No sé si haya alguna pregunta que tengamos aquí en la audiencia o en línea, por Facebook. ¿No aparece ninguna pregunta? No tiene ninguna pregunta. Bueno, nada más quiero enfatizar que pienso que a veces hay que entender que hay que ser respetuosos, hay que mantener la calma, no hay que violentar a los oficiales que nos están cuestionando, pero también a veces tendemos a ser demasiado transparentes y querer comunicar demasiada información en el momento que nos están cuestionando. Entonces, ahorita por lo que Marla nos recomendó, cuando nos paren, nada más contesten sí o no, o si quieren mantener el silencio, como dijo ella, Marla, ¿qué deben de responder? ¿Qué es la mejor manera para que el oficial no se sienta ofendido? Si la persona no quiere contestar preguntas, quiere guardar su silencio, da su nombre, ¿de qué manera lo debe de decir en una manera que no es irrespetuosa para el oficial? Yo tengo derechos de mantenerme en silencio y quiero consultar con mi abogado antes de contestar a sus preguntas, o estoy tratando de orientar al público qué deben de comentar ellos en frente del oficial. Exacto, exactamente como usted lo dijo, nomás calmadito, que yo quiero mi derecho de mantener silencio y lo voy a guardar. Y si quieren, y no quiero contestar nada sin un abogado, no puedo contestar nada antes de consultar con un abogado. Ok, entonces tal y como lo vemos a veces en programas de televisión o novelas, ¿no? Quiero consultar a mi abogado, no quiero hablar. Entonces, de la misma manera que lo vemos en la televisión, nosotros lo podemos poner en práctica también, y a veces por medio de no divulgar información en ese momento podemos evitarnos otros tropiezos por el proceso en la corte, ¿no?
Y eso es la cosa más importante. Si usted tiene algunas preguntas, dígale al oficial que usted quiere hablar con su abogado. Nada más. Solamente siempre quiere hablar con su abogado. Entonces, también nos está apareciendo una preguntita aquí. ¿Qué se hace si la persona no tiene documentos del estado de Nevada? Y esto es cuando tal vez están conduciendo un vehículo y los paran. Si usted está manejando, solamente puede manejar con licencia de conducir. Entonces, si usted no tiene licencia de conducir, en ese momento nomás presenta los documentos que uno sí tiene, la registración, el comprobante de aseguranza, y si no tiene la licencia nomás le va a decir que no lo tengo para mostrar, y ya, de eso y cualquier otra pregunta que hacen, no, usted va a decir que quiere guardar su derecho al silencio, pero puede encontrar problemas si usted no tiene licencia. La mayoría del tiempo lo que va a pasar, usted va a recibir una citación por no tener la licencia, y yo creo que no le van a dejar manejar el carro después, pero eso es máxima. Pero aunque usted no tiene licencia, eso todavía no resulta en que ellos tienen el derecho de revisar su carro, sus cosas, su persona, pero le van a pedir quién es, y también van a hacer una búsqueda en su sistema. Yo creo, si usted no tiene identificación, a ver si usted tiene cualquier órdenes de arrestos pendientes, otras cosas, pero de todos modos usted no tiene que contestar preguntas aunque está haciendo algo que no debe de estar haciendo y manejando sin licencia. No sé si Darren tiene otra cosa de añadir. Okay. Y sí, usted nunca no tienen el derecho de esculcar tu carro, ni tus cosas, ni tu persona. Entonces, nunca tiene que dar consejo, permiso de hacer eso. Nunca. La única manera que ellos pueden hacer esa parte de un esculca de tu persona, cosas, es con un orden de la corte. Entonces, muy importante que no le da consejo. Yo sé que muchas personas piensan, si yo digo que sí, pueden revisar mis cosas, que tal vez ellos no lo van a hacer, porque unos piensan que si digo que no, ellos piensan que estoy escondiendo algo. Entonces, mejor que digo que sí, tal vez no van a hacer la búsqueda. No, ellos están tratando de hacer algo que saben que solamente pueden hacer con su permiso. Y Marla, ya están apareciendo unas cuantas preguntas más. El señor Blanco pregunta, ¿un residente permanente debe cargar consigo en su persona siempre su seguro social y su green card? ¿Es necesario tener que portar siempre su tarjeta de residente y su seguro social? Bajo la ley de inmigración, si es un delito menor no tener su como lo dicen, su mica, su identificación de la residencia. Usted no tiene que cargar el seguro social, solamente el permiso que dice que usted tiene estatus legal aquí en los Estados Unidos. Y eso sí es un requisito de la ley federal de conseguir estatus legal en los Estados Unidos. Ok, entonces si yo soy residente permanente, debo de cargar conmigo esa tarjeta para verificar eso, pero no necesito traer conmigo mi seguro social. Muy importante, porque a veces si se nos pierde la cartera, pues es otra cosa que tengo que reemplazar, ¿no? O si me la roban. También tenemos una preguntita aquí acerca de la restauración de los derechos del voto. ¿Cómo afecta los derechos de la restauración del voto si la persona aún está actualmente en la cárcel o todavía está en la cárcel? Si está en la cárcel no va a poder votar, no tiene el derecho de votar, pero a salir de custodia ya cuando no está en el encarcelamiento, aunque si es bajo supervisión, usted tiene el derecho, si está fuera de la cárcel o prisión, cuando salga. Pero cuando está en la cárcel no dejan votar, no tiene el derecho de votar mientras uno está detenido. Y Marla, simplemente para clarificar, no importa que haya sido lo que llaman aquí un misdemeanor o un felony, no importa si yo ya cumplí mi condena o mi cargo, ¿se me restauran mis derechos de votante? Correcto. Ok. Importante que no tiene que ser nada más de una cierta categoría, sino ya cumpliendo mi condena, yo saliendo de la cárcel, automáticamente recibo mis derechos para votar de nuevo.
Simple y sencillamente, sí tengo que registrarme de nuevo para votar. Entonces, tenemos que tomar ese paso, ya sea con la oficina de la Secretaría del Estado o diferentes agencias que a veces ayudan o non-profits que ayudan a la gente a registrarse. A veces se puede hacer por medio de formularios también. Ok, también, ¿cuál es la palabra que define en español warrant? Orden de aprehensión, ok. No me vino a la cabeza inmediatamente, entonces mejor acá les pido a los abogados. Entonces, si yo tengo una orden de aprehensión que me están buscando y me pueden aprender, ¿qué necesito hacer? Ya no importa que sea de índole de tráfico o criminal. ¿Qué debo de hacer yo como persona? Pues yo siempre digo orden de arresto porque casi igual, pero yo sí sé que hay diferentes palabras, pero ese es el término que siempre uso. Si es un caso criminal o de tráfico, primero que nada que usted tiene que saber dónde, en qué tribunal existe el orden de arresto. Si es un orden de arresto que sale de un caso criminal que usted ya sabe que usted tomó un acuerdo o ya tiene un abogado en ese caso, o también en un caso de tráfico, si usted ya tiene abogado, es muy importante que usted consulte con su abogado antes de hacer cualquier cosa. Muchas veces yo veo que personas aunque tienen a la oficina de defensor público otro abogado, ellos mismos van a la corte y meten una petición para quitar el orden de arresto, llegan y ven las consecuencias de eso porque no han hecho lo que deben de hacer o descubren que la corte, aunque ellos pidieron quitar el orden, resulta que ellos van a la cárcel. Entonces, es muy importante que hablen con el abogado antes de hacer cualquier cosa. Si es un caso nuevo, siempre hay la opción de pedir hablar a la oficina de defensor público y pueden conseguir un poco de información y dar aviso específica de qué deben de hacer. Porque muchas veces si es de tráfico, uno puede ir a la corte, meter la petición y empezar pagos de nuevo. Hay maneras de resolverlo sin consecuencia, pero yo recomiendo siempre, como existe ese número de nuestra oficina, estamos aquí para el público. Si tiene dudas, si es algo que usted mismo debe de hacer solo, usted puede consultar a la oficina de defensor público y pueden darle una idea si eso es un ticket de tráfico, tal vez usted puede ir a la corte misma y pedir que quiten el orden de arresto. Entonces, depende un poco de la situación, pero eso es lo que recomiendo. Lo más importante que recomiendo es si uno recibe una citación especialmente de tráfico, que no se deja que se resulte en un orden de arresto. Muchas personas, hasta mis clientes, hasta los que no son inmigrantes, es la manera que la policía encuentra a uno, manejando y sale esos órdenes de arresto por algo tan fácil y puede resultar en algo tan feo. Entonces, muy importante que estén pendientes de las fechas, que mandar el dinero cuando es necesario y de no dejar que esos casos se conviertan en órdenes de arresto. Entonces, tomen nota, ojo con esto, porque una infracción de tráfico, una multa que recibimos porque nos volamos el semáforo rojo, no respetamos un alto, impactamos otro coche, iba a más de 10 o 15 millas por hora por encima de la velocidad que debe de ir uno. Si a mí me paran y me dan a mí mi citation, si me dan mi infracción, yo tengo que darle seguimiento a esa infracción. Y creo que esto es donde nosotros nos metemos en problemas, estemos aquí con estatus legal o no, cuando no le damos seguimiento a esas infracciones o a esas multas, es que entonces se convierten en bench warrants, en donde entonces se vuelven en una situación más caótica que me exponen a tal vez tener que ir hasta la cárcel porque yo no le di seguimiento. Entonces, no teman, no les va a pasar nada al acercarse a la corte municipal o la corte del condado a tratar de negociar y de pagar esa multa, porque a veces no tiene que pagar el monto total que se le dio inicialmente. Si usted se acerca, hacen un arreglo
y a veces hasta en pagos le permiten resolver la situación. Pero si nosotros lo dejamos como cosa que se olvida, o no quiero saber de la infracción, ya me pasó, pero no, mejor acérquense. Es mejor ir dando pagos de $20, aunque mi economía no me permita dar más, a como pretender que no me pasó, porque después es que me pasa esto de que me van a prender. Si me vuelve otra vez a sonar la sirena detrás de mí, van a correr mi récord y van a encontrar que tengo una orden de aprehensión. Entonces, por eso es muy importante darle seguimiento. Entonces, también quisiera que clarificaras, Marla, porque creo que a mucha gente no le queda claro qué es un defensor público. Un defensor público, creo que venimos a veces de muchos países. La ley es muy diferente en Venezuela, en El Salvador, en México, y a veces no tiene la misma estructura con apoyos a la ciudadanía que existen en este país. Explícale un poquito a la audiencia qué es un defensor público y esta oficina, por qué está y cómo es que la comunidad tiene acceso a ella. Pues somos abogados, eso es lo más importante. Somos abogados que estén licenciados, igualmente a los abogados privados que uno pague para que represente a uno en la corte. Existimos porque la Corte Superior decidió que personas tienen el derecho a tener un abogado si están acusados de un crimen. Entonces, el condado existimos para asegurar que los derechos de uno, que el acusado sí tiene un abogado para defender su caso. Existimos para personas que no tienen propio dinero para contratar a un abogado privado. Entonces estamos aquí realmente para los que son pobres, para asegurar que no solamente los ricos tienen abogados para defender sus casos, alguien de investigar su situación y de proteger a sus intereses. Esa es la razón que existimos y quiero repetir, sí somos abogados licenciados y escogimos ese trabajo específicamente, no es que alguien nos dio ese trabajo porque no podíamos hacerlo en el sector privado, sí. Entonces, sí, eso es la razón que existimos. Ok, muy importante saber que aunque yo no tenga recursos, sí tengo acceso a que alguien me represente en mis procesos legales. ¿Cómo es que ellos se enlazan con la oficina de defensores públicos? Tú dijiste que a veces pueden acercarse a la oficina para pedir asesoría acerca de procesos. ¿Puedes dar un número de teléfono, una dirección para que la gente sepa dónde pueden acudir? Pues lo que quiero aclarar es la corte que decide si uno califica para recibir un abogado o un defensor público, pero si usted tiene un caso criminal pendiente o piensa que tiene un orden de arresto y no sabe qué hacer, puede llamar a nuestra oficina y nosotros podemos tratar de dirigir a uno que se pone ante la corte para ver si califican para recibir un abogado de defensor público. Desafortunadamente, nosotros no solamente podemos tomar casos criminales, pero podemos ayudar a poner uno ante el tribunal o la corte para ver si califican y empezar el proceso y procedimiento para que uno pueda recibir el abogado si uno lo necesita. Entonces, usualmente se asigna ya que estoy yo en el proceso con las cortes. Pero sí por ahí, a ver si después conseguimos un número por si tienen dudas para que se puedan enlazar con este departamento. La última pregunta antes de pasarnos con UNLV y la clínica de inmigración va a ser acerca de un padre de familia que nos dice lo siguiente: mi hijo adulto tiene autismo, a veces se pone un poco agresivo y en una ocasión un vecino llamó a la policía porque pensó que se puso violento. ¿Qué le puedo comunicar a un oficial sobre la condición de mi hijo? Yo no quiero que él sea esposado cuando en realidad necesita ayuda médica. Eso sí es difícil porque y como manejo los casos de violencia doméstica, pues es agresión física interfamiliar. Si hay unas leyes que existen que si el hijo se pone violenta o si hay agresión física, entonces, y si uno cuenta esa historia a la policía, hay gran posibilidad que ese policía va a arrestar al hijo y no solamente llevarle al hospital. Claro, nunca quiero decir a alguien que no dicen la verdad a la policía, pero uno tiene que tomar cuidado cuando están llamando a la policía de la información que da uno. A veces sí uno puede llamar y pedir que nomás él
él necesita tratamiento médico, nomás estábamos llamando para ayuda, pero sí hay un peligro, porque si viene una acusación de violencia contra un ente familiar, sí hay riesgo de que resulta en que lo arrestan por violencia doméstica. La verdad no tengo buena respuesta. Nomás recomiendo, si viene la policía, nomás explica lo que necesita uno y no dar, tal vez no decir toda la información, solamente lo que necesita uno. Pero sí deberían de por lo menos decir, mi hijo es autista, él está limitado en sus capacidades, se pone a veces agresivo, pero no es intencional. Él no quiere ser violento conmigo, sino él está teniendo un momento, una crisis que a veces le pasa, ¿no? Entonces, creo que sí necesitan por lo menos los oficiales recibir ese tipo de información, ¿no? Sí, claro, eso sí, por cierto, necesitan esa información y espero que la policía o el oficial que llega así hace lo que debe de hacer, es de conseguir ayuda y no de arrestar al hijo. Okay. Gracias, Marla. Antes de pasar con el siguiente panel de este lado, sí, no me había dado cuenta que ustedes pueden ver la información, me parece. No sé si se está desplegando por el Facebook Live, donde aparece toda la información de mi oficina, del comisionado Sagerblum, de la Clínica de Inmigración y también de la Oficina de los Defensores Públicos. Tomen nota para los que nada más están escuchando y no viendo, en el número de los defensores públicos 702-455-4685. Y ahí con mucho gusto atienden sus preguntas que tal vez hoy no nos hicieron o no les vino a la mente, pero tal vez tienen más y ahí con mucho gusto les atienden. Ahora vamos a pasar con UNLV Immigration Clinic. Es una de las agencias aquí locales en el sur de Nevada que apoyan a nuestra comunidad con trámites migratorios, con preguntas acerca de estatus legal o no y qué debemos de hacer. Así es que bienvenido, profesor Kagan, y también con usted tenemos a Christian González. Gracias. Tomen ustedes el micrófono, por favor. Gracias. Thank you very much. My name's Mike Kagan. I'm the director of the UNLV Immigration Clinic. And because I do not speak Spanish, and I think I'm apparently the only one on this panel who does not speak Spanish, one of our third-year law students who is about to graduate will interpret for me. His name is Christian Gonzalez Perez. And I'm going to let him introduce himself a bit first, and then I want to say a little bit more about our clinic. Bueno, para empezar, mi nombre es Michael Kagan, soy el director de la Clínica de Inmigración de UNLV. Aunque no hablo, me acabo de dar cuenta que soy el único que no habla español en el panel, así que por eso voy a estar aquí yo, Cristian González. Soy un estudiante de la Clínica de Inmigración y voy a andar interpretando por el profesor Kagan. Okay, so I want to thank Councilwoman Diaz and my county commissioner, Tig Segerblum, for organizing this. We're really happy to be here. Very briefly, our clinic is at the law school at UNLV at the Boyd School of Law. Primero le daría gracias a la comisionada Díaz y al comisionado Segerblum. Y quiero decirles que la Clínica de Inmigración está en la UNLV. And we offer free legal services to the community. Y ofrecemos servicios de inmigración legales a la comunidad. Now, we are small, but let me explain the type of work that we do so that people might know if they can call us for help. El tamaño de la clínica es pequeño, pero déjenme explicarles los servicios que ofrecemos a la comunidad y cómo les podemos ayudar. So we have two programs operating right now. One of them is for what we call unaccompanied children who have recently arrived in the United States. Tenemos dos programas en la clínica. Uno de ellos es para los menores que no vienen acompañados y que llegan a los Estados Unidos. Most of these are kids who have fled violence in Central America, although they could come from anywhere in the world. La mayoría son niños menores que vienen de Centroamérica, aunque pueden venir de cualquier parte del mundo. And they're in Las Vegas because they have family here in Las Vegas in most cases. Y están aquí en Las Vegas porque en la mayoría de los casos tienen familiares que están aquí ya presentes en Las Vegas. The other program we have is called University Legal Services. El otro programa que tenemos es el servicio de legales de la universidad.
for anyone who is a student at UNLV or at the College of Southern Nevada, or anyone who works at UNLV or CSN, or their families can go to a lawyer at our clinic for advice on their immigration situation. Y el segundo servicio es aplicable para los estudiantes de la UNLV, de CSN, o también para los familiares de los estudiantes, o también cualquier trabajador de la UNLV o de CSN. And for that program in particular, there's a way to make an appointment online. Y para participar en ese programa tendrían que hacer una cita en línea. Now, later this year, in the fall, we'll be starting again a program where we'll have one lawyer who will also help people who are detained by Immigration and Customs Enforcement. Luego, más adelante en el año también vamos a tener un abogado más que va a empezar que van a seguir un programa donde podemos ofrecemos servicios de People detained by ICE. para el programa en donde vamos a tener un abogado que va a ayudar a personas que están detenidas por ICE. So I want to talk a little bit to pick up from where Marla left off with some issues people should know if they or members of their family have problems with ICE, in particular with being threatened with deportation. Y me gustaría seguir la conversación donde qué es lo que deberíamos de hacer individualmente para cuando cuando te encuentras con ICE. So one question we often get is, what happens if ICE comes to my house or finds me on the street or where I work? Y una de las preguntas es de qué es lo que deberíamos de hacer si ICE viene a tu casa o te encuentra en la calle o va a tu lugar de trabajo. The biggest issue I want to stress, very similar to what we've already heard from Marla and Darren, is that you don't have to answer their questions. Una de las cosas que me gustaría repetir es de que no tienen que responder todas las preguntas que les hagan. We have many cases in our clinic where people are facing removal from the United States, in which the only evidence against them is the answers they gave to ICE officers. En la clínica tenemos muchos casos donde la mayoría de nuestros casos están en proceso de deportación debido a las respuestas que le dieron a los oficiales cuando fueron detenidos. So people may be asked a question as simple as, where were you born? Les pueden hacer una pregunta simple como ¿en dónde nacieron? I know that sounds like an innocent question. Y aunque suena como una pregunta inocente, But if you were born in a foreign country, that fact alone might actually be the key fact that allows the government to deport you, and you don't have to answer the question. y aunque suena como una pregunta inocente, el hecho de dónde naciste puede resultar en el factor principal en el que por qué alguien puede ser deportado. Especially when the question is asked by an immigration officer. Especialmente cuando la pregunta ha sido hecha por un oficial de inmigración. And to be honest, even if they say they're trying to help you. Aunque les dicen que andan tratando de ayudarlos. And also, of course, if you know you don't have an immigration status, you don't have to say that to the officer. Let them figure out your immigration status. Let a lawyer figure out your immigration status. Y en caso de que no tengan estatus de inmigración, no es de ustedes que tengan que decirlo. Dejen que el oficial tenga que investigarlo. Now, people often ask about what happens if they come to my house. That does not actually happen very often right now, although there's a short answer. Y ahora, en caso de que ICE venga a tu casa, aunque no es tan común en este momento, aún así les voy a explicar qué es lo que deberían de hacer y qué es lo que deberían de responder. You don't have to let an immigration officer into your house, and you probably should not let them into your house unless they have a warrant. Lo primero sería de no dejar que entren a su casa y definitivamente no dejar que entren a su casa si no tienen una orden de cateo o de arresto. And that warrant has to be signed by a judge. Oye, que esa orden sea firmada por un juez. This is confusing, unfortunately, because immigration uses something they call a warrant, but they're not signed by judges. Y esto es algo confuso, ya que los oficiales de inmigración usan unas órdenes de arresto o de cateo que no son firmadas por jueces. You can ask them to slip it under your door and look at it. Look at the bottom. If it says immigration officer with the signature, then it's not a real warrant.
Pueden preguntarles a los oficiales que les enseñen la orden, ya sea para que la pasen por abajo de la puerta o por la ventana, y ahí se pueden fijar si dice que está firmada por algo que dice oficial de inmigración, eso no es una orden firmada por el juez. But while many people fear ICE coming to their door, that is not actually how most people get taken for the deportation system. Y aunque la mayoría de la gente tiene miedo de que cuando ICE va a su casa y así los detiene y los deporta, así no es como la mayoría de la gente entra en ese proceso de deportación. Approximately 80% of deportation cases here in Las Vegas start when someone is arrested by local police, by North Las Vegas, or Metro or Henderson police, and booked into one of the local jails. El 80% de las personas que empiezan que las ponen en el proceso de deportación generalmente empiezan ese proceso cuando son arrestadas por la policía de Las Vegas, North Las Vegas, de Henderson, y los arrestan y los mandan a la cárcel, y es cuando empieza el proceso. So this is one of the reasons why I think, as Councilwoman Diaz talked about, even something very small like a traffic ticket, if you don't take care of it, can become a huge problem for someone who's an immigrant. Y es por eso que quiero reiterar el punto que hizo la concejal Díaz, era de que si ignoramos nuestros tickets, y se pueden eventualmente a escalar algo mayor. Right. Now, if someone is arrested by police or a family member is arrested for whether it's for just a traffic ticket or something more serious, it's extremely important to get them good legal advice. Y es por eso que en caso de que alguien sea arrestado o que tenga un ticket de tráfico, es importante que consulten con un abogado. Now, we're lucky here in Clark County because we have a fantastic public defender's office. I would be happy for them to represent me if I'm ever arrested. And so that, for just the criminal case, that is where you should turn, no matter what your immigration or citizenship. Y ahora tenemos suerte de que aquí en la ciudad tenemos un excelente departamento de defensores públicos, y incluso me encantaría de que me pudieran representar en caso de que en cualquier caso criminal. But no matter what lawyer you choose to have, if the person who's been arrested is not a U.S. citizen, it's really important that they bring that up with their lawyer immediately as soon as they talk to them. Y en caso de que sean arrestados por cualquier cosa criminal, si no es un ciudadano, que es importante decirle inmediatamente a un abogado o consultar con un abogado. Now, a good lawyer will ask them that, but just like going to the doctor, there are many things that they have to pay attention to, so bring it up and tell them that you're concerned about that. Y cuando consulten con un abogado bueno les preguntaría de su estatus de inmigración cuando tienen un caso criminal, pero es importante que ustedes, como cuando van con el doctor y les hace el diagnóstico, es importante que ustedes le digan o le hagan saber al abogado su estatus inmigratorio. If you are looking for a private lawyer for a family member or for yourself facing a criminal case, and the person is not a U.S. citizen, and they say they can't help with the immigration case, and they can't talk to you about that, go to a different lawyer. Y en caso de que tengan a un familiar que tenga un caso criminal y no sea un ciudadano, y van con el abogado y le dicen al abogado que su familiar no es ciudadano o que ustedes no son ciudadanos, y el abogado les dice que no les puede ayudar por el estatus de inmigración, es importante que vayan con un abogado que sí les pueda ayudar. So let me move on to talk about what happens if you or someone you know is in deportation proceedings in immigration court. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que deben de saber o qué es lo que deben de hacer cuando alguien de ustedes o alguien que conozcan esté en proceso de deportación. Now, I'm going to call them deportation proceedings. The technical name is removal proceedings, but that's the word lawyers use. Most people would say deportation. Nosotros le decimos el proceso de deportación, el nombre técnico es procedimiento de remover, procedimiento de remover, aunque la mayoría de la gente lo conoce como deportación. And some people will just say, I have a case in immigration court, but almost always that means a deportation case, because immigration court is really about deportation. Y la gente cuando dice que tiene un caso de inmigración, lo que en realidad se refieren es de que tienen un caso de deportación. Los casos de la Corte de Inmigración es una corte de deportación. Now, it is really, really important to try to get legal advice if you or someone is in
immigration court. Y es extremadamente importante de que si ustedes o conocen a alguien que esté en un caso en corte de inmigración, que consulten con un abogado o que reciban información legal. The overwhelming data from here in Las Vegas, from Nevada, from the whole United States is that having a lawyer is probably the most important factor in whether someone is very quickly deported or whether they actually have a chance to stay legally in the United States. Uno de los factores más importantes que hemos visto aquí en Nevada es de que, y también en todos los Estados Unidos, es de que tener un abogado hace la diferencia en la probabilidad de que alguien sea deportado o no. So now the natural question from this, I know, is where do I get a lawyer if I don't have money for immigration court? Y una de las preguntas es de que en dónde consigo un abogado para la Corte de Inmigración en caso de que no tenga dinero. So this is, in my personal opinion, a huge gap in our system because we don't have something like the public defender for people facing deportation. Y esto desafortunadamente es algo de las malas cosas del sistema porque en la Corte de Inmigración no tenemos un sistema como el defensor público. So the resources I know are not adequate, but what I will try to offer is some advice on questions to ask when you go look for a attorney. Desafortunadamente los recursos para conseguir un abogado para alguien que tenga bajos recursos no son muchos, así que por eso les voy a dar consejos legales de ayuda para inmigración. The most important thing to ask from a lawyer, first and foremost, is not for them to go to court for you, but to ask them just for good advice. Lo más importante cuando le preguntan a un abogado de inmigración no es necesariamente que vayan a la corte por usted, sino de que les ofrezcan consejos legales buenos. It's worth paying a small fee just to get good advice. Sí vale la pena pagar una suma siempre y cuando reciban buen consejo legal. And be wary of lawyers who promise too much. Y sean cautelosos o tengan precaución de abogados que prometen demasiado. A good lawyer will tell you bad news and good news. Un buen abogado les diría las noticias buenas y las noticias malas. This is important because in immigration court, some of the people there, if they got legal advice, would know, I can fight this and I can stay with my family here in the United States. Y esto es importante porque mucha gente en la Corte de Inmigración sabe de que si se puede pelear y si se pelea hay probabilidad de que se queden en Estados Unidos. But there are other people who, frankly, for better or for worse, and we could agree or disagree about cases, unfortunately, there are also people who, even with the best immigration lawyer in the country, will not be able to stay. Pero también hay personas que saben que... Even with the best lawyer, they will not be able to stay. Pero también hay personas de que aunque con el mejor abogado, dada la situación, puede que no puedan ganar su caso y quedarse en los Estados Unidos. And so, unfortunately, there are some lawyers who will say, I could apply for this for you if you pay me many $1,000s. Desafortunadamente hay abogados que les dicen, puedo aplicar por ti para esto si me pagas cierta cantidad de dinero. And it's important to ask a lawyer, tell me the bad news. I know you could apply for something or I could apply for something, but what are the chances I'd actually get it? Pero es importante preguntarle al abogado de que les diga las malas noticias. Sabemos que podemos aplicar para lo que sea. Ahora, de que si nos beneficiaría o si se puede o si calificaríamos para eso es otra cosa. And if it sounds too good to be true, ask for advice from a second lawyer. It's worth it. Y si suena demasiado bueno, para ser verdad, puede que no sea. Así que es por eso que pedir otra opinión a otro abogado. And the last thing I want to say about this is before you pay a lawyer, be very clear what you're paying for. Y de que algo que quiero ser claro es de que antes de que le paguen a un abogado, asegúrense de saber por qué andan pagando o qué es lo que andan pagando. When someone is detained by ICE, there's a common confusion with many people that we meet about what they have hired a lawyer to do. Cuando alguien es detenido por ICE, hemos visto que hay una confusión de qué es de lo que la gente le ha pagado al abogado para hacer. Yeah. So many people will hire a lawyer to ask for bond to get them out of ICE detention. Hay mucha gente que contrata al abogado para lidiar con el caso de fianza.
And often that's a very good thing to hire a lawyer for, as long as you get a accurate piece of advice about your chances. Y eso es una buena cosa para contratar a un abogado de agarrar fianza, siempre y cuando uno sepa la probabilidad de que en realidad agarre fianza. But there's often confusion because in immigration court, applying for bond to get out of detention is separate from defending you against being deported. Pero es importante porque hay una diferencia, porque en la Corte de Inmigración, cuando contratan a alguien para la fianza, eso es diferente a que cuando la fianza es para que te saquen de la cárcel, pero no necesariamente sería para que te representen en el caso. This is confusing even to people who are used to the American legal system. Y esto es algo confuso, inclusivamente para personas que conocen el sistema legal de aquí de Estados Unidos. Because normally, if I were arrested on a criminal case and I had the public defender defending me on the criminal case, they would probably represent me both for asking for bond and on the criminal case. Y esto es confuso porque generalmente en un caso criminal, cuando por ejemplo el defensor público me anda representando en un caso cuando pide fianza, también no nomás anda pidiendo fianza, sino también me anda representando en el caso. And so some people are surprised when they have hired a lawyer in immigration to help them get bond to get out of detention, and then the lawyer doesn't come for the other hearing. Y mucha gente y ahí es donde viene la confusión, porque mucha gente se sorprende que contrató al abogado para pedir fianza, pero luego el abogado no aparece a la siguiente audiencia porque no fueron contratados para eso. So it is incredibly important to get legal advice, but it's also important to ask very specific questions of the lawyer that you go to. Y es por eso que es importante agarrar asesoría legal, pero también hacer las preguntas de qué es lo que se anda involucrando. The last thing I want to address before we take questions is people who have what we call old removal orders. Lo siguiente que me gustaría seguir hablando es de cuando la gente tiene órdenes de deportación viejas. Many people have a removal order issued by immigration court even many years ago, sometimes more than 10 years ago. Hay gente que tiene órdenes de inmigración, órdenes de deportación que fueron dadas por la corte ya hace años, 10 años o más años, de mucho tiempo. Unfortunately, those orders never expire. Desafortunadamente, no importa el tiempo que pase, esas órdenes no expiran. And people who have those old orders are probably the most at risk if they have any encounter with ICE directly or if they are arrested in the jail for any reason. Y desafortunadamente esas personas son las que están más en riesgo de ser deportadas, ya que en cualquier encuentro con ICE o que hayan sido arrestadas y procesadas en el centro de detención pueden ser deportadas. Some people don't know that they have an old removal order, and that's a huge problem throughout the country. Y un problema grande que hay en todo el país es de que mucha gente no sabe que tiene órdenes de deportación, que ya tienen órdenes de deportación. If a person ever had a case in immigration court and they don't know how it ended, it's quite possible that it ended in a removal order and they are not even aware. Si en algún momento alguien haya tenido corte en inmigración y no sabe cómo terminó el caso o si terminó el caso, lo más probable es de que el caso haya terminado con una orden de deportación. In some cases, people, when they crossed the border, might have been given some papers and not understood what they were, and they may have old removal order from many years ago. En casos donde la gente cruza la frontera y les dan y reciben papeles y no saben qué son esos papeles, lo más probable es que también hayan tenido una orden de deportación. In any of these cases, if you or anyone you know might be in this situation, it's really a good idea to go to an immigration lawyer to get some advice about the situation. En caso de que ustedes o alguien que ustedes conocen haya tenido esta situación, es importante de que ayuden asesoría legal, consigan asesoría legal o que hablen con un abogado de inmigración para saber qué hacer. In some cases, it's actually possible to reopen old cases so that you don't have this sword hanging over you. En ciertas ocasiones es posible poder abrir estas órdenes de deportación, volver a abrirlas para tratar de quitarlas o de lidiar con ellas para que no tengan ese peligro de que sean deportados.
And in any case, a good immigration lawyer will know how to find out what your situation is and give you at least good advice about it. Y en cualquier situación, un buen abogado de inmigración sabrá cómo lidiar con esta orden o cómo poder ayudarlos para lidiar con esto. But it's a good idea to investigate that with a lawyer before it's a problem. Pero es una buena idea investigar esto con el abogado o hablar con el abogado para saber cómo lidiar. Because for people who have an old removal order, if they ever are encountered by ICE, they can be deported very, very quickly, often before there's time for anyone to find a lawyer or to stop the process. Porque con personas que tienen órdenes de deportaciones viejas o que ya las tienen pendientes, la probabilidad de que sean deportados la probabilidad de que sean deportados es extremadamente alta, y aparte serían deportados rápidamente y sin suficiente tiempo para poder conseguir un abogado. So I think I'll stop with that. I know there are many, many questions. 1,000 questions could be asked about immigration, and I'll be happy to take them. And again, thank you very much for the opportunity to talk to everyone about this. Gracias, profesor Kagan. Mucha información valiosa. Me gustó cómo nos dio la información en una forma muy digerible, y también destacando la importancia de los puntos, de conocer, de cuestionar, de abogar por uno mismo. Primer pregunta. Algunos abogados de inmigración cobran un cargo para hacerle un background search, ¿no? Para saber dónde está su caso, qué pasó de él. ¿La clínica de inmigración de la UNLV ofrece este servicio? Yeah, so it's a very good question. Unfortunately, well, if you are associated with UNLV or College of Southern Nevada, then we can help with that, and we do that for people. Other than students and staff and their families from UNLV and CSN, we can't generally offer that to the public. But it is an important service, and I realize lawyers cost money, but a lawyer who's offering money to do a background search might be a good lawyer. Muy buena pregunta. La clínica ofrece estos servicios, pero para los estudiantes de la UNLV, de la CSN, los trabajadores de UNLV, de CSN o sus familiares. Aunque cuando un abogado les anda cobrando para hacer este tipo de investigaciones, es una buena idea, ya que puede aclarar en la situación y cómo va. ¿Y como cuánto me deben de cobrar? Porque a veces sabemos que varían los precios, algunos me cobran 500, otros me cobran 3,000. ¿Cuánto me deben de cobrar? I would say $3,000, if that was the right number. Sounds like a lot to me for doing the background search and consultation. $500, though, sounds pretty reasonable, especially if it will come with advice. Okay. Los $3,000 se me hace una cifra muy alta, y los $500 es una más razonable, especialmente si viene con asesoría legal. Otra pregunta, yo creo va a ser la última porque tenemos que respetar el tiempo de las 6 del próximo segmento en inglés. Pero yo sé que hay muchas familias que tenemos estatus migratorio mixto y a veces uno de nuestros miembros de la familia está en la cárcel y estamos preocupados por la detención en la cárcel y que posiblemente los detenga ICE. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los miembros de la familia para apoyar a la persona que están en la cárcel? ¿Cómo se deben de movilizar? ¿Qué deben de hacer? ¿Y cómo pueden identificar un buen abogado? So can I ask a clarification? In this case, the family member who's in jail is not a U.S. citizen? Okay. So this is when it's very, very important that if they're in jail, they should have a lawyer already for their criminal case. En los casos de que están ya en la cárcel, es importante de que tengan, o lo más probable es que ya deben de tener un abogado para el caso criminal. So, for example, they might have the public defender, one of the people from the public defender's office as their lawyer. Por ejemplo, puede que ya tengan un abogado del defensor público como su abogado. That should be the first place where they should turn to raise this concern.
Es and el to get prim- advice about it. Es el primer lugar donde deberían de decirles esta preocupación primero para saber. The public defender can't do everything. I don't want to put everything on their back, but if there is a need to bring in another lawyer, they could talk with the family about what's needed and maybe where to look. Obviamente el defensor público no sería bueno ponerles todo para que ellos lo hicieran, pero pero sí es importante de decirles esta preocupación y de que para que ellos así les puedan decir de que en caso de que se ocupe de conseguir otro abogado para el caso de inmigración, para que les asesoren o los guíen. Y una última pregunta. Si no se me asigna un abogado y estoy en una cárcel, digamos, de North Las Vegas o de Las Vegas, ¿hay otro procedimiento que debo de seguir? I wonder if that I'm probably not fluent enough in those systems. I wonder if Darren or Marla might have some advice in that situation. Si están detenidos en la ciudad y es por un caso criminal, también todavía tienen el derecho de tener un abogado. Yo creo que ellos tienen contratos con abogados que representan a personas en esos casos. Entonces, siempre si tienen un caso criminal, si tienen el derecho, si están pidiendo tiempo en la cárcel o hay posibilidad de tiempo en la cárcel, uno sí va a recibir un abogado que uno no tiene que pagar por sí mismo. Pero si es en la ciudad, no va a ser de la Oficina de Defensor Público, sino va a ser, las ciudades tienen contratos con diferentes abogados que hacen ese trabajo. Bueno, gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Quiero empezar no tan tarde el siguiente foro en inglés. De nuevo, gracias a los defensores públicos, gracias a la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas, y gracias al comisionado Sagerblum por tenernos aquí en su casa, aquí en el condado de Clark. Así es que pasen bonita tarde. Espero les haya sido muy fructífera la conversación que tuvimos aquí, muy informativa, y por favor compartan. Esto es grabado, así es que compartan con las personas que necesitan esta información.